Tenías ganas de estar aquí, ¿eh? ¿En mi pueblo? Sí. Sí que tenía ganas de estar aquí. Las esquinas más perdidas, con María Machado y Dani Herrantez. Bueno, para la gente que no sepa dónde estamos, ahora mismo nos encontramos en mi pueblo, un pueblo de Extremadura, se llama Castuera. Estamos justo delante de nuestra biblioteca. Nos hemos levantado esta mañana, la verdad que con bastante calma. Sí. Hemos trabajado un ratito y ahora estamos en la mesa del salón tomando un vino blanco. Con absoluta calma, un vino de la tierra de Extremadura, por cierto. Qué diferencia, ¿eh? Con el viaje. Bueno, Sí. Vino en el viaje poco. Muy poco, en Corea algo, pero poco más. Yo me siento feliz de estar aquí y me llama la atención porque siempre había renegado mucho de lo que significa vivir en un pueblo. Creo que nos pasa a la mayoría que hemos nacido en un pueblo, que hay una época de nuestra vida entre, no sé, los 15 y los 20 años en los que no queremos saber nada del pueblo, creemos que es lo peor vivir aquí. Y sin embargo, cuando va pasando el tiempo, vemos las muchas virtudes que tiene vivir en un pueblo. Yo en eso no te puedo ayudar porque ya sabes que es la primera vez que voy a vivir en un pueblo, bueno, en una población menor de 300.000 habitantes, 200.000. Sí. Yo tenía muchas ganas de aburrirme. No quiero decir con esto que sea aburrido vivir en un pueblo. No, pero hay menos estímulos. Muchos menos. Sobre todo nosotros que hasta el viaje vivíamos en Lavapiés. Entre Lavapiés y el barrio de las Letras. Estábamos muy bien allí. Muy a gusto. Muy a gusto, pero había demasiado ruido, demasiados planes, y después de esta vuelta al mundo y de un año sin parar, nos apetece unos meses de calma. Seguiremos haciendo viajes, por supuesto, pero queremos tener cierta tranquilidad para, hablo por mí, escribir pausadamente, contar algunas historias que tengo en mi cabeza. Y asentar, ¿no? Recuerdos. De todo lo vivido, completamente. ¿Será el primer podcast que se graba en mi pueblo? Puede ser, ¿no? No lo sé. No lo sé, ¿eh? Hay una cosa curiosa que he aprendido viajando, y es que en el lugar más insospechado, en el pueblo más pequeño y perdido de la mano de Dios, hay gente que hace cosas brillantes. Siempre me acuerdo mucho de uno de mis escritores favoritos, que es Santiago Lorenzo. ¿Has leído algo de Santiago Lorenzo? No he leído nada. Los asquerosos, ¿te suena? Yo creo que sí. Lo tenemos por aquí, ¿no? En la biblioteca. Sí. A mí me gusta muchísimo Santiago Lorenzo y sería el escritor de cabecera. Si me dices a quién quiero parecerme como escritor, diría Santiago Lorenzo. Y si no me equivoco, vive en un pueblo de 17 habitantes, una cosa así. Castuera es un poquito más grande, ¿eh? Sí, tiene 5.000 y algo, pero Santiago Lorenzo creo que vive en un pueblo de 17 habitantes en Segovia, y es un tipo brillantísimo que escribe unas historias fascinantes. Pero a su vez, cuando hemos viajado por el mundo, nos hemos dado cuenta de que en lugares muy apartados hay gente haciendo cosas brillantes. Que no se necesita demasiado, ¿no? Para hacer algo, ya no te voy a decir grandioso para el mundo, pero al menos grandioso para ti y para la gente que te rodea, ¿no? ¿Se te ocurre alguien? A mí me sorprendió mucho el hijo de Raju, Hani, en Delhi, que tenía un conocimiento de cine. A ver, pongamos contexto antes. Raju fue nuestro gran papá en Delhi. Le conocimos haciendo, bueno, él es guía en Delhi, enseña la ciudad, habla español perfecto, y nos sentimos tan cómodos con él que luego estuvimos a nuestra vuelta a Delhi después de viajar por el norte de la India, volvimos y nos quedamos en su casa. Entonces pudimos conocer un poquito más a su madre, a su mujer, a sus hermanos, y Hani es uno de sus hijos. Es una familia Sikh, y me resultó muy impactante cuando, hablando con el chico, que tendría 20 años, ¿no? Sí, era como mi hermano, un poquito más. Sí.
Y era muy impactante que el chico me dijo, a mí me gusta mucho el cine americano, europeo. Normalmente en la India, por cierto, se ve más cine indio, de Bollywood y Tollywood, que es otro tipo de cine del sur de la India. Que nos fascinó, hay que decirlo. Sí. Es muy... Visualmente es muy atractivo el cine indio. Ostras, y las historias que alucinante. cuenta son grandes epopeyas de grandes héroes perfectos, damiselas en apuros, guapísimas que bailan y cantan y... Varía un poco en función de la zona, porque Sí. el cine, por ejemplo, de Tollywood, que es el cine de Kerala, del sur de la India, sí que tiene más acción, salen unos personajes súper poderosos, como si fueran superhéroes, pero sin usar capa ni utilizar ningún elemento, pero por ejemplo tienen fuerza como para coger a otra persona, coger a un malo y lanzarlo contra un coche, Bueno, reventarlo contra un vimos coche. una, ¿no? De que había un ciego, el protagonista era ciego y con el bastón de ciego, ¿no? Daba Tenía caña a poderes. todos. Sí, era un Daredevil, pero sin capa, bueno, Y sin Daredevil no lleva capa, pero sin traje. sin traje, eso es. Y era fascinante, es muy adictivo el cine indio, hay que verlo, pero este chico no es que renegase del cine indio ni mucho menos, pero sí que le atraía mucho el cine americano y europeo, y cuando me lo dijo yo pensé, bueno, este chaval seguro que ha visto... no sé. Prejuicios. La verdad que sí, es muy triste, pero hay que ser honesto y lo pensé. Este chico habrá visto, no sé. El diario de Noah. Ni eso, Los Vengadores, Vengadores. claro, algo así. Y no, el chaval tenía una cultura audiovisual increíble. Sí, ¿te acuerdas que nos dijo que él tenía el reto? No me acuerdo si en la pandemia creo que dijo, ¿no? Que tenía 365 películas, una cada día. Una película y de todos los géneros, de comedia, miedo... Pero lo mantenía, ¿eh? Sí, seguía haciéndolo. Y de hecho, del último año había visto muchas más películas que nosotros, Hombre, con diferencia. teniendo en cuenta que ya llevamos unos meses viajando y nuestra única experiencia cinematográfica fue en Filipinas, en Manila, Que vimos Joker 2. el estreno, Sí, fuimos al estreno de Joker en un 2. cine vacío. Sí. Y después de eso, es decir, durante un año, y para los que no nos conozcan, somos de ir bastante al cine, bueno, sobre todo yo, que soy más cinéfilo que María, creo. Sí. Yo soy de ver una película al día, de media, y de ir bastante al cine. Y en un año, por ahí viajando por el mundo, solo fuimos al cine esa vez, a ver Joker. Y mira que nos quedamos con ganas de ir en India. Sí, que no tuvimos tiempo. Y ya la siguiente vez que fuimos al cine fue cuando llegamos a Madrid, que yo tenía muchas ganas de ver Parténope, de Sorrentino. Pero en un año eso ha sido todo el cine que hemos visto. Sí que hemos visto algo de Netflix, alguna otra película, pero de cine solo eso. Y ese chico era increíble porque tenía una cultura audiovisual enorme, pero no solamente era conocimiento, sino que también era práctica, porque él también grababa cosas con un móvil básico, un móvil que no sé qué modelo era, la verdad, pero grababa vídeos alucinantes de él mismo, de sus amigos, y tenía un estilazo y una... Creativo, ¿no? Una creatividad enorme. Una forma distinta de mirar. Sí, una mirada alucinante y claro, te planteas, a este chaval le das unas herramientas todavía más potentes y qué será capaz de hacer. Entonces, en el mundo hay gente que con muy poquito o en lugares muy apartados son capaces de hacer cosas increíbles. Sí, ¿no te acuerdas que nos contó que él se grababa en la cocina de su casa, ¿no? Cocinando, poniendo el Sí. móvil atado en el ventilador de la El cocina, ventilador, sí. en el ventilador del techo, Sí. para grabar un plano creativo, ¿no? Y funcionaba muy bien, Sí, era funcionaba de manera alucinante. Sí, hay gente increíble. Entonces, bueno, desconozco si este es el primer podcast que se graba desde mi pueblo, pero seguro que aquí mismo hay gente muy brillante haciendo cosas muy creativas, porque en todo el mundo acaba siendo así. Por cierto, ¿qué te han parecido las reacciones al primer episodio? Buah.
No nos lo esperábamos, ¿no? Tantas reacciones tan positivas y tan bonitas. Os damos las gracias a todos. Ha sido muy, muy guay la acogida que habéis tenido con el primer episodio. Esperemos que con este segundo sea igual. A mí me ha llamado mucho la atención dos comentarios que creo que han sido frecuentes. Para empezar, la gente que dice que le gusta más cuando no hablamos de viajes, sí. Algo curioso cuando estamos grabando un podcast supuestamente de viajes, pero que le interesa cualquier cosa que contamos, incluso cuando, sobre todo yo, me salgo de los márgenes, porque soy más desordenado que tú. Sí. Y el otro comentario que ha sido muy repetido, creo que ha sido el comentario más repetido, es que a la gente le interesa mucho cuando no estamos de acuerdo en algo. que pasa muy a menudo. No en las cosas básicas de nuestra vida o del viaje. Sí, por suerte en eso, ¿no? Ni mucho menos, en eso estamos... No habríamos ido de viaje, no habría salido bien. En eso estamos plenamente de acuerdo. Pero sí que es cierto que tenemos visiones muy diferenciadas sobre algunos aspectos de viajar o de cómo mirar el mundo, y nos atrevemos a comentarlo no solamente entre nosotros, sino también en público, porque no es que sea un blanco y un negro, es decir, no es que una visión sea buena y otra mala, simplemente son distintos tonos de gris. Asterisco, también molaba la gente que nos decía que este podcast era como si estuviéramos en el salón de casa hablando con ellos, sí, eso molaba también. Sí, total. Y es que es así, porque al final es lo que estamos haciendo. De hecho, tenemos, como he dicho, la biblioteca justo detrás, una copa de vino cada uno. Bueno, a ver, copa no, vaso. Tenemos un vaso porque se nos han roto las copas. No tenemos copas. Y estamos en pijama. Crowdfunding para comprarnos copas nuevas. Unas copas del Ikea, que están bien, porque al final son las que antes se rompen, pero también son las más baratas. Y, en fin, estamos muy a gusto aquí en nuestro salón, pero queremos que también de alguna manera vosotros estéis en él, porque es una conversación muy natural. Sin guión. Se supone que yo me dedico a fabricar guiones, o por lo menos he estudiado para eso, o estoy estudiando para eso, y sin embargo aquí estamos, improvisando gran parte del contenido. Bueno, las discrepancias entre nosotros. Que no son pocas. ¿Cuál se te ocurre? Pues, por ejemplo, la que a mí siempre me hace más gracia es la de ¿por qué hemos salido de casa para ver mundo? En mi caso, yo siempre he dicho que me gusta salir de casa, me gusta ver mundo para dejar de sorprenderme. Es decir, me encanta la sensación de que algo que se diferencia mucho de nuestro mundo habitual deje de ser sorprendente para mí. ¿Y yo al contrario? Yo salgo de casa para seguir sorprendiéndome, para no dejar nunca de sorprenderme. Entonces todas las cosas que siga viendo nuevas van a seguir sorprendiéndome. Por ejemplo, los templos. Los templos. Los templos es un buen ejemplo, porque a ti, después de ver cientos incluso miles, me atrevería a decir, porque hay muchos templos en Asia, los templos hinduistas o budistas, a mí ya no me sorprendían. A mí yo quería seguir entrando en cada uno de los templos que nos encontrábamos. No es que yo los menospreciase, ni mucho menos, pero simplemente habían pasado a formar parte habitual del paisaje. En España o en Europa en general no sucede con las iglesias, ¿no? Tenemos una tradición cristiana. Si vas caminando no vas a entrar en las iglesias, claro, que te encuentres, a no ser que sean grandes monumentos. Claro. Y no significa que no sean iglesias o ermitas o cualquier clase de edificio religioso, cristiano, católico fascinante, pero simplemente no te llama la atención. Pero los templos son tan chulos, tan bonitos, tan coloridos, tan diferentes de lo que estábamos acostumbrados, aunque allí ya estábamos acostumbrados a ellos, pero me aportaban tantos puntos de vista diferentes que uno tras otro no me cansaba de verlos. Hay un escritor que también, yo casi siempre hablo de escritores, que es William Somerset Maugham. Creo que su libro más conocido es El velo pintado, pero hay alguno más. De hecho, mi libro favorito, o uno de mis libros favoritos, es de él, que se llama El filo de la navaja. Tenéis que leerlo.
se prodigaba, es decir, son libros grandes, gordos. Y en su momento llegó a ser, por cierto, el escritor mejor pagado del mundo. Y era un tipo curioso porque, bueno, además de una historia ahí un poco llamativa que tiene, porque era bisexual y es muy interesante su historia, además de ser un escritor muy bien pagado, que luego fue a Hollywood, también hizo algún guión, se dedicaba a viajar, le gustaba mucho viajar por el mundo y por sitios muy incómodos. Hay otro libro de él que se llama El caballero del salón, el título es muy malo, pero el libro es excitante, que está basado en Asia. Y él, en ese libro, que yo me lo leí, por cierto, mientras navegábamos el río de Borneo, en ese libro él menciona algo con lo que yo me sentí muy identificado, y es con ese punto de viajar y dejar de sorprendente de manera veloz. Yo admiraba en tu caso, cuando llevábamos meses y meses viajando, que seguías sorprendiéndote con la cultura, los templos, como hemos dicho antes, las creencias, seguía gustándote, seguía atrapándote. Y para mí, al igual que pasaba con William Somerset Maugham, de manera demasiado veloz se convertía en algo frecuente, en algo normal. Lo que pasa es que a lo mejor desde la visión nuestra, ¿no?, occidental, tendemos a generalizar, ¿no? Asia, todo Asia es igual. Error. Como cuando hablamos de África, como si África fuera un país. Un solo país, claro, un error. todo África es igual, ¿no? Pero Marruecos no es África, ¿no? Sí, todos hemos cometido ese error de vez en cuando. Pero viajando, no sé, los templos son tan diferentes en cada uno, ya no te voy a decir países, sino incluso ciudades, bueno, regiones. Son tan diferentes que ir a cada uno de ellos como que te mostraba una cosa, una forma de ver diferentes. ¿Te acuerdas en Lumbini, que es la ciudad donde nació Buda, que está al sur de Nepal, entre la frontera muy cerquita de la frontera con India? Hay una zona, ¿no?, junto al templo donde dio a luz la madre de Buda, donde han querido los diferentes países budistas construir un templo para cada uno de los países. Entonces han construido un templo budista de cada país, siguiendo, ¿no?, como la estética de cada país. Sí, algo parecido a la Expo de Sevilla. Sí. Digamos que hay había una serie de pabellones, cada uno de un país. Era muy pequeño. Bueno, yo no me acuerdo tampoco, pero estaba. Tú estabas naciendo, pero yo ya había nacido. Pero bueno, como que se podía hacer un recorrido entre pabellones en los que cada uno mostraba lo que pues se esto igual, llevaba pero en su país. Con templos, ¿no? En una avenida muy grande, que la verdad que era bastante grande y para el calor que hacía recorrerla se nos hizo largo, pero lo hicimos casi entera, ¿no? Pues Tailandia tenía su templo, Camboya tenía su templo, Vietnam tenía su templo, todos los países del sudeste asiático que tienen, bueno, incluso algunos no del sudeste, de Asia en general, que tienen el budismo dentro de las distintas ramas del budismo, que hay diferentes, ¿no?, ramas, y era curioso ver la gran diferencia. Entonces hicimos así un poco como el juego de ir a un templo, verlo y tratar de adivinar sin saber qué país es, a ver si éramos capaces, después de haber estado en ese país, a ver si éramos capaces de identificar de qué país era. Acertamos mucho. Acertamos bastante, lo que significa que es bastante reconocible el estilo de cada país y cambia. A ver, también es cierto que en Asia, Europa es un paquete. No, total. Es decir, ellos cuando piensan en Europa piensan que somos muy similares entre países. Por ejemplo, nos confundían con franceses. Que nosotros éramos italianos siempre, bueno, sobre todo tú. Sí, yo era italiano siempre, pero a mí lo de que me dijeran, bueno, españoles y franceses... Es lo mismo. Es lo mismo. Uf, a mí eso me picaba un poco, ¿eh? Siento si hay algún oyente francés que se ofende con este tema. Y besos a nuestra familia francesa. Bueno, tú tienes familia en Francia. Por ¿no? eso, muchos besitos. Sí, pero bueno, yo no, así que puedo decirlo. Y a ver, no tengo nada en contra de los franceses. Sí, en contra de los parisinos, que no me caen tan bien, pero seguro que un parisino no se digna haciendo a escuchar amigos. Esto. No creo que los parisinos escuchen eso. Además, los parisinos le caen mal a los propios franceses. Esto lo sabes, ¿no? Sí. Yo estuve haciendo un máster en París que iba
todos los meses y no llegué a hacer ningún amigo parisino. Ninguno, cero. Ya. Pero bueno, dicho eso sobre los parisinos, continúo con mi explicación. Para muchos asiáticos, Europa también es un paquete, es decir, es una tendencia humana a generalizar, porque obviamente sí, tenemos ciertos parecidos, pero no tenemos nada que ver, y hasta, si somos sinceros, porque a mí me ha pasado, nos ofende que nos metan en el mismo saco. Bueno. Y creo que esa actitud también hay que tenerla de cara a Asia, o de cara a África, o de cara a América, que a veces generalizamos y no es así, hay que saber especificar. Uh-huh. Otra cuestión en la que discrepemos. La muerte. Buah. Totalmente, tenemos formas muy diferentes de encarar la muerte. Para la muerte, mí... hablamos de la muerte a nivel de verla, de contemplar, de contemplar un muerto, contemplar... Bueno, el concepto muerte, el concepto ¿no? muerte, sí. Para mí es un tabú y no debería serlo, soy consciente, pero bueno, es la realidad, es algo difícil de gestionar, complicado de gestionar, pero tú la tienes muy normalizada. Yo lo normalizo mucho. No normalizado, naturalizado, ¿no? A lo mejor. Sí. Por ejemplo, en Varanasi o en Katmandú, que también fuimos a la orilla de un río en el que se quema a la gente. ¿Cómo se llamaba ese templo? ¿Te acuerdas? ¿Ves? Hay que prepararse las cosas. Patisunita. Bueno, da igual. Al lado del aeropuerto. Estamos muy cerquita del aeropuerto, sí. Y es un templo en el que se hace algo muy parecido a lo que se hace en Varanasi, que es mucho más conocido, de media, en el que justamente a la orilla del río se prende fuego, se incinera a la persona que ha muerto, normalmente después de bañarla en el agua, y sirve para romper esa rueda de reencarnaciones. Entonces llegas allí y puedes contemplar cómo se prende fuego una persona. A mí no me chocó, no me resultó ni siquiera inquietante, era natural, porque también creo que en el pueblo hace años, ahora ya no, porque está todo muy estandarizado en todo el territorio nacional, pero antes los velatorios se hacían en casa. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años y el velatorio fue en casa, y yo besé a mi madre por última vez, que me emociono un poco, besé a mi madre por última vez en su propia habitación, y era normal y natural tener al muerto en casa durante un día antes de llevarlo al cementerio. Pero la experiencia de Varanasi iba mucho más allá de eso, porque era sobrecogedor el ambiente alrededor, ya no por lo que signifique para nosotros, que también, porque había mucho humo, los ojos picaban, la garganta picaba, la luz no era más oscura por todo el humo que había, pero también por lo que significaba ese momento tan especial para ellos, porque ellos estaban cumpliendo al final el sueño de la persona, vamos, no el sueño, pero el deseo de la persona fallecida, y muchas veces representaba un esfuerzo enorme para la familia, ¿no? Venir desde donde vinieran, de la India o incluso de Nepal, ¿te acuerdas que había un templo nepalí? Ir hasta Varanasi para cumplir con el deseo de esa persona de terminar, ¿no? Con el círculo de reencarnaciones. O sea, era como un ambiente para mí estimulante, demasiado sobrecogedor. Y no te lo niego, porque es cierto que culturalmente era impactante, pero un muerto es un muerto, no un ornitorrinco. Es decir, si puedes elegir ver un muerto o ver un ornitorrinco, ¿tú con qué te quedas? Creo que te refieres a un unicornio, ¿no? No, un ornitorrinco. Es decir, es que ¿existen de verdad los ornitorrincos? ¿Tú has visto un ornitorrinco alguna vez? No lo he visto nunca, pero claro que existe. No lo sé. ¿No has visto Perry nunca, el de los dibujos animados? ¿Quién? ¿Perry? Yo soy de Oliver y Benji y ese tema. Qué moderno, qué antiguo. A ver, un ornitorrinco siempre es más interesante de contemplar que un muerto. Porque un muerto es un muerto, es decir, es un humano dormido que no respira. Pero el ritual que había tan... ¿Te acuerdas que metían... Bueno, el muerto venía por las calles de alrededor, por supuesto, su familia eso era fascinante. le llevaba sobre los hombros, estaba envuelto en
en una sábana blanca, había flores alrededor, le colocaban distintos, ¿no? Bueno, le metían en el río primero, lo dejaban secar, Sí. le hacían la pila funeraria. Pero, Bueno, yo hubiera preferido ver el ornitorrinco. era un ritual. Ya iremos a ver ornitorrincos. ¿No? ¿Dónde se ven los ornitorrincos? ¿De dónde son? De Australia, típicos? ¿no? Supongo. Es que en Australia lo tienen todo. En Australia, uff. Pero un ornitorrinco bueno, grande, ¿cuánto medirá un ornitorrinco de largo? Como el sofá. ¿Qué dices? Será ¿Cómo va a más ser tan pequeño. grande, hombre? No es un cocodrilo. Yo tendría un ornitorrinco. En vez de un perro, un ornitorrinco. Bueno, cambiando de tema, que te vas por las ramas. ¿Qué otras cosas se te ocurren que...? Formas diferentes de ver el mundo que hemos tenido tú y yo. El caos. A mí me gusta el caos. A ver, se acaba de ver ahora mismo. La divagación que acabas de tener. El caos. El caos. Hombre, y en este a mí me viaje... gusta muchísimo el caos. En este viaje hemos visto mucho caos. Caos ordenado en su sentido, porque las cosas funcionan. Sí, sí. A ver, creo que cuando hablamos de caos, no es que a ti no te guste el caos, porque también. No, yo también lo te gustaba el disfruto. caos. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho estar en un sitio casi hostil. Y con casi hostil me refiero a un sitio en el que exista la posibilidad de que te engañen, en el que tu vida, no voy a decir que corra peligro, pero en el que tengas que estar muy pendiente de lo que sucede alrededor. Yo me siento muy cómodo, no sé por qué razón, supongo que mi psicóloga tendrá algo que aportar sobre ese tema, pero me siento muy cómodo en los sitios hostiles, en sitios donde realmente tienes una diana puesta sobre ti. A mí como ejemplo se me ocurre, a ver, para poner en contexto, nosotros hicimos Vietnam, y Vietnam fue un país alucinante. De hecho, para mí es mi favorito o segundo favorito de todo el viaje, pero es verdad que vivimos momentos complicados allí, con un tifón, con un tal. Bueno, Hanoi es un caos maravilloso, pero es un caos... Millones de motos, millones. Esto es el comentario típico que hace todo el mundo sobre Vietnam, que hay millones de motos y es completamente cierto. Viniendo de todos lados, Sí, por delante, por detrás, por la izquierda, por la derecha. Orden. Bueno, estuvimos en Vietnam y luego volamos a Japón, que fue completamente la antítesis de Vietnam. Sí. Todo súper... Que Tokio, donde aterrizamos, es una gran ciudad enorme. De hecho, será de las más grandes del mundo, ¿no? Sí, Será creo que lo miramos en su primera, momento. segunda, tercera, por ahí. Sí, bueno, en el top 5 yo creo. Top 5, sí. Pero es muy ordenada. Es del todo lo contrario al caos. Entonces pasamos, el contraste entre una y otra fue muy grande. Después de Japón fuimos a Corea, donde, a pesar de ser un poco más caótico que Japón, ligeramente sigue siendo todo bastante ordenado. Sí, sí. ¿Qué pasó al estar ya unos días en Corea? Que Dani tú querías Yo deseando salsa. ya meterme de nuevo Tú querías guindilla. en el ojo del huracán. Y tuvimos suerte porque el siguiente país que visitamos fue Filipinas y particularmente llegamos a Manila, que creo que ha sido la ciudad más peligrosa que hemos... No sé. A ver, no te hablo de nuestra experiencia, sino de lo que se suele contar. Sí, pero nosotros estuvimos caminando por Manila sin ningún problema por distintas partes de la ciudad. A ver, Hubo ratitos a lo mejor que nos sentimos un pelín hubo inseguros, partes complicadas. Pero vamos, creo que era más porque estábamos condicionados por lo que por lo que habíamos leído y por lo que vimos realmente. Nuestra forma de viajar es curiosa también porque como normalmente vamos a los sitios sin prisa, que es lo que más nos gusta, que en esto sí que estamos de acuerdo, por cierto, lo de viajar sin prisa, menos mal, digamos que acabamos teniendo un concepto muy diferente sobre rincones que a otras personas no les resultarían atractivos. Por ejemplo, conocimos a un chico que había estado, Alex, ¿te acuerdas de él? Que era sí. de Barcelona. Sí. Ese chico, que era majísimo, encantador, cuando hablamos de Filipinas y particularmente de Manila, decía, ¿Manila? Yo, vamos. Él acababa de estar hacía unos meses. Menuda mierda. Literalmente fue esa frase horrible, fatal. Y a nosotros Manila, sin embargo, nos encantó. Es verdad que no se trata de la ciudad más bonita del mundo. No. No, y no tiene por qué serlo, porque a veces
el viajar por el mundo implica ver rincones que no tienen por qué ser bonitos, simplemente son estéticamente bonitos, llamativos, son excitantes, y creo que Manila tiene un día, 2 días mínimo, pero nosotros estuvimos allí al final casi una semana. Sí. Y nos encantó Manila, su gente, sus barrios marginales, porque Sus nos metimos en iglesias. varios de ellos, sus iglesias, que volvimos al cristianismo porque Sí. llevábamos meses viajando con hinduismo y budismo como religiones predominantes, también con variaciones como había sido el sintoísmo y demás, y de golpe volver a un lugar donde entiendes las referencias era agradable, al margen de creencias, cada uno puede creer en lo que quiera, pero nos encantó volver al cristianismo, y Manila nos gustó mucho. Manila y Cebú, Y Cebú también, que prácticamente las es 2 ciudades más grandes de lo mismo. Filipinas. Sí, sí. Pero nos encantó ese caos, esa sensación de estar en peligro, aunque sí que es cierto que yo la llevo mejor. A mí me gusta meterme en esos berenjenales. Yo soy más apocada. Sí, yo me siento muy cómodo cuando, de verdad, cuando creo que pueden atracarme, o cuando creo... Lo paso peor por ir acompañado, por ir contigo, con otro amigo, porque ya no es que me atraquen a mí, es que atracan a la otra persona, o en este caso atracan a mi mujer, que tampoco es agradable que atraquen a tu mujer. Mira, ahora que hablamos del tifón, hubo un tifón mientras estábamos en Halong, en la bahía de Halong, en Vietnam. Por la noche. Bueno, empezó por la tarde, ¿no? Pero lo gordo, ¿no? La tormenta gorda fue Sí. por la noche, a partir de las 11 de la noche, así hasta la madrugada, durante toda la madrugada. Estaba yo metida en la cama, tapándome la cabeza, en plan de, por favor, que pase ya esto. Estaba diluviando, muchísimo viento, muchísimos rayos. Se veía el mar, además, se veía... Estábamos en la bahía justo enfrente, bueno, eso era, las palmeras moviéndose de una manera... Bueno, moviéndose, cayéndose al Sí. suelo. Y Dani estaba en la ventana con el móvil grabando. Y yo, por favor, amor, ven a la cama. Y ya no solo grabando, sino contemplando el espectáculo de la naturaleza, ver desde un sitio que yo más o menos creía seguro, Hombre, y esa lo era. fuerza, ese poder. Bueno, lo era. No pasó nada. No te dije nada, pero justamente la casa de al lado el techo estaba volándose, y si se hubiera volado del todo hubiera pegado contra la ventana y te hubieras tenido 2 trozos del mismo marido. Pero yo estaba metida en mi saco protector del edredón. A mí no me iba a pasar nada. Pero era un espectáculo totalmente hipnótico, siempre y cuando no haya daños humanos, por supuesto, y personales, que siempre es lo primero que hay que tener en cuenta en esa clase de situaciones, pero era hipnótico, de verdad, contemplar la altura de las olas, el poder del viento, que la gente de allí, por cierto, estaba acostumbrada. Sí, sí. Por la familia con la que nos alojamos esa noche, al día siguiente dijo algo así como, sí, ha llovido un poco. Hubo un poco de tormenta anoche, Sí, ¿no? Yo sí. sí, un poco. Y para nosotros fue impactante. Yo nunca había visto una tormenta No, de ni esas yo. características. Entonces, bueno, tenemos conceptos diferentes sobre el caos. María, creo que ese día hubiera salido huyendo de Jalón. Sí. Bueno, ese mismo día no, porque me habría volado, pero al día siguiente... Y yo hubiera salido a la calle a contemplar todavía más de cerca el... No creo que hubiera salido a la calle, pero me gustó mucho estar allí. Entonces tenemos conceptos diferentes sobre el caos y sobre cómo queremos que sea el día a día en un lugar. ¿Y Por cierto, sobre el futuro tenemos conceptos eso diferentes? te voy a preguntar yo ahora. Hablando de caos, ¿no? Que va a ser de nuestro futuro. No sé si te ha pasado a ti. Bueno, sí que sé que te ha pasado a ti. Pero las 2 preguntas que más nos han hecho desde que hemos vuelto a España tras un año viajando por ahí han sido: ¿Y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿Y la otra? ¿Cuál es vuestra próxima aventura? Sí, es verdad. Han sido las 2 preguntas con mucha diferencia que más gente, tanto conocida como no conocida, nos ha hecho. ¿Y qué es lo que más os ha gustado? Esa también. Sí, esa también, sí, esa es muy, muy típica. Y mentimos en las 3. ¿Por qué?
No, la que más nos ha gustado, yo tengo bastante claro que Nepal. Es muy difícil decir cuál te ha gustado más, porque creo que no se puede comparar. Es muy subjetivo, por supuesto. Creo que hemos ensayado una respuesta, porque siempre respondemos lo mismo. En tu caso Nepal, y en mi caso, bueno, Nepal y Vietnam, y en mi caso Indonesia y Nepal. Y es verdad que nos ha gustado mucho, pero es muy difícil en un año de viaje y casi 20 países quedarte con un rincón del mundo. Pero las que estoy completamente convencido de que mentimos o nos sentimos obligados a responder algo a veces que ni nosotros tenemos claro es la de ¿qué vais a hacer ahora? ¿Y cuál es vuestra próxima aventura? Pero si es que no sabemos ni nosotros lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a responder? Claro. Hay cosas que sí que sabemos. Por ejemplo, tenemos claro que... Hablo por mí, ahora hablas tú en tu caso. Yo tengo claro que no quiero volver a mi vida anterior, que consistía en una consulta de salud, que económicamente estaba muy bien remunerada, 50.000, 100.000 euros al año, sé lo que tú quieras, pero no me apetece volver a ese tipo de vida, me apetece vivir de las palabras, como estoy haciendo a partir de ya, como estoy haciendo en este momento, escribiendo, generando contenido, como estamos haciendo en este podcast y en otros medios. ¿Y en tu caso? En mi caso no lo sé. ¿Ves? A eso me refiero con lo de que no ¿Quieres que te dé idea. la respuesta que le doy a todo el mundo cuando nos pregunta? Sí, es un periodo de incertidumbre, pero a la vez es un periodo de nuevas oportunidades, ¿no? Porque al no saber qué hacer, tenemos por delante todas las posibilidades del mundo. Esa es la respuesta como estándar. Sí. Sí, porque al final creo que mentimos al dar esa respuesta, porque si somos totalmente sinceros, ese punto de incertidumbre tiene días de excitación real y días en los que nos sentimos muy perdidos. Sí. Mal, nos sentimos mal por no saber exactamente qué va a pasar. En este momento de vida, ¿no? Cuando ya... Que no es como cuando tienes 18 años, sales del colegio, también te sientes perdido, no sabes qué hacer, o cuando sales de la educación, te sales... Pero no es lo mismo a esa edad que a la nuestra. Es que creo que de porque media... ya sabemos más cosas. La gente de media quiere sentirse bien en la incertidumbre y de hecho le apetece sentir ese vértigo al no saber qué va a ser de su vida mañana. Pero desde la comodidad de saberlo, claro. Porque yo, por ejemplo, me siento cómodo, me siento más o menos bien en esa situación de no saber qué va a ser de mi vida mañana. También porque creo que hay un matiz súper importante, y es que en mi caso siempre he trabajado para mí, con lo cual siempre he tenido que ser yo el que genere mis propios recursos. Yo depende del día, depende de cómo me levante. Hay veces que la incertidumbre me hace sentir más perdida y otras veces que digo, joder, si es que puedo hacer lo que quiera, tengo claro lo que me gusta y lo que no, voy a ello. A ver, lo que sí que tengo claro es que no quiero dejar de viajar. Eso jamás. Y en el momento en el que formemos, bueno, una familia ya la formamos, pero si tenemos descendencia, no quiero que dejemos de viajar con nuestro hijo, hija, hijos, hijas. Eso lo tengo claro. Y un ornitorrinco. También, que se venga con nosotros. Entonces me gustaría encontrar una profesión que me satisfaga y que a la vez me permita tener esa libertad, esa movilidad, esa... bueno... También estabilidad, ¿no? Porque para tener esa familia es un poco contradictorio, lo sé. Bueno, pero es que... Y eso es lo que hace la incertidumbre. Creo que en esta vida tenemos que contradecirnos más a menudo de lo que lo hacemos. Y es verdad que muy a menudo nos contradecimos y nos sentimos mal por hacerlo, pero creo que no pasa nada por decir que uno quiere tener cierta comodidad, pero a la vez sentirse inestable. Porque la inestabilidad te obliga a buscar esos resquicios para poder dedicarte a lo que te apetece o poder tener la vida que tú quieres. Porque no sé si te pasa a ti, pero la frase esa tan famosa que hay, que a todos, sin excepción, nos lo han dicho alguna vez, de ¿cómo vas a ganarte la vida? ¿Y a qué lo enfoca la mayoría de la gente? Al trabajo. Al trabajo, al dinero, ¿no? Oye, ¿de dónde vas a sacar los euros, los dólares, lo que sea, para poder vivir de cierta manera? Pero si nos paramos a pensar en la frase es súper bonita. Ganarse la vida. Olvídate del dinero, olvídate de tener una casa, de tener un coche, de tener
un colchón financiero. Ganarse la vida va mucho más allá de los números, va de ganarse el día a día, que están limitados los días que tenemos. Es decir, llegará un momento en el que, como decía Steve Jobs, si piensas que cada día va a ser el último, alguna vez acertarás, ¿no? Alguna vez tendrás razón. Y la vida va de ganársela, va de encontrar un camino en el que tú te sientes feliz y cómodo, y no significa repetir el camino que para otras personas sí que es interesante, o repetir el camino que para ti una vez fue viable económicamente. Bueno, ya veremos. Ahora mismo lo único en lo que tenemos que pensar ahora mismo es en qué vamos a comer. Sí. ¿Qué vamos a comer hoy? No tengo ni idea, ahora lo miraremos, te sorprenderé. Además nos hemos comprado un air fryer. Es decir, es curioso que estamos hablando de la verdad, aventura ahí a tope tal, y nos hemos comprado un air fryer. Bueno, nos lo han regalado mis suegros. Sí, pero qué buenas patatas fritas hace. Creo que la air fryer empieza a ser una secta. La gente que tiene air fryer... Bueno, como la Thermomix, tú me contarás. Es que lo que pasa es que yo con la Thermomix contigo no me la quiero comprar, porque siempre que me la compro me divorcio o me separo de esa persona. He tenido 2 Thermomix en mi vida y unos meses después de eso ya tenía una exnovia y me quedaba sin Thermomix, porque siempre se la han quedado ella, no sé por qué. Yo te cederé la air fryer, cariño. No, hombre, pero no creo que pase. Te quiero decir, no creo que sea una relación directa comprarte un electrodoméstico exótico con divorciarte, ¿no? Ya veremos, en unos capítulos bueno, espero que en algunos más, pero... Te digo una cosa, el otro día pensé, oye, hay gente que ha grabado podcast en pareja, y me acordé, creo, si no me falla la memoria, que Risto Mejide grabó con Laura Escanes un podcast. No sé cuántos capítulos hay, pero... Pero ya no están juntos. Pero hace ya un montón de tiempo que no están juntos. Es decir, a lo mejor grabar un podcast da la misma mala suerte que comprarte una Thermomix. Bueno, ya lo veremos, también lo descubriremos. También te digo, podemos hacer el firme compromiso de seguir grabando el podcast. Una vez estemos divorciados. Sí. Bueno, me parece bien. Mientras nos hacemos unas patatas fritas en la air fryer que compartimos 6 meses al año. Solo si me prometes que tendremos una copa de vino blanco. Copa, no vaso. Por supuesto. Seguro que acabamos encontrando un hueco en nuestras respectivas casas para unas copas. Que por cierto, tengo que enseñarte Extremadura bien, que no la conoces todavía. ¿A dónde me vas a llevar? A ver, por gustarme, me encantaría llevarte, ya has ido, ya lo conoces, pero me encantaría que fuésemos a Roma ahora mismo. Ahora mismo, que con Roma, el lío que hay. Roma no está en Extremadura, pero sentir lo que está pasando allí con la muerte del Papa Francisco, que bueno, nosotros no somos particularmente religiosos, pero nos parece un evento súper interesante. A mí la vocación periodística me hierve por dentro. Sí, se nota. Además, cada mañana enciende cualquier programa de la tele y se nota que está fascinada con lo que ve. Es curioso que en 4 ponen alerta cobra. A ver, prioridades. Claro, pero por ejemplo en la televisión española, Antena 3, ahí Susana dándolo todo, y en 4 ponen alerta cobra. Tiene que haber para todos. ¿Pero por qué pondrán alerta cobra? Porque lo ponen todos los días. Ya, no están dispuestos a dejar de lado ni por el Papa. Alerta cobra, ¿eh? ¿Tú has visto alerta cobra? ¿Te acuerdas que con los amigos que hicimos en... Bueno, les conocimos en Laos, pero ellos son... Sí, hablamos de ellos en el episodio es verdad, anterior. Hablamos de ellos. Pues hablamos con ellos la primera vez que les conocimos. De alerta cobra. Alerta cobra, que es como Rex, pero cambiando perro por coche. Sí, ves, es que yo esas series no... Son series alemanas, pero Alerta Cobra yo lo veía de niño, la verdad que me gusta mucho. Bueno, ¿a dónde me vas a llevar de Extremadura? Yo te llevaría a Roma, porque me encanta lo que está pasando allí y me gustaría mucho presenciarlo, pero bueno, va a ser complicado. Entonces, Guadalupe... Ah, mira, ahí no he estado. Guadalupe mola mucho, de hecho hace un par de años creo que recibió el título, no sé si se llama así, a Pueblo Más Bonito de España, diploma, graduado en Pueblo Más Bonito de España. Y la verdad que tiene una visita, Guadalupe. Vale. La zona del Jerte también... Vale, lo que pasa es que en la zona del Jerte habría que ir más... ya no es época. En la época del almendro, iba a decir, del cerezo en flor. Yo estuve viviendo una temporada en el Jerte que me cogí un retiro
espiritual allí, estaba harto del trabajo. Como veis, eso de quitarte del medio del trabajo no viene de ahora, sino que ya lleva tiempo, porque creo que fue en el año 2016 o 2017 cuando decidí que necesitaba irme y me alquilé una casa en el Jerte y me pareció maravilloso. Es una locura estar allí. Está lejos de aquí porque nosotros estamos en Castuera, que está muy cerquita de la provincia ya de Ciudad Real y Córdoba, en el sureste de Extremadura, y la zona del Jerte está en el norte, así que está como a 2 horas y algo, pero es muy bonita, muy bonita. Seguro que hay mucha gente que está escuchando esto que le suena, o la Vera también, que mola mucho. Que nos lo cuente en los comentarios, ¿no? También. Vamos a promover un poco la interacción. Sí, que se suscriban, ¿no? Que se suscriban al canal. ¿Y qué más te puedo enseñar de Extremadura? Así que, bueno, es que hay tantísimas cosas que enseñarte. Cáceres ya lo conoces. Pero en Cáceres ya hemos estado, sí. Cáceres es una maravilla. Y hay algunos sitios que... Bueno, ahora Extremadura entera está muy bonita porque ha llovido mucho, como es obvio, y está súper bonita. Me encanta cómo está la zona de La Serena, que es donde nos encontramos nosotros ahora. Verde. Está verde, luego llegará julio. Uy, julio. Y junio ya será un secarral, que también tiene su punto, porque también es muy bonita la dehesa extremeña. Pero bueno, después de haber dado media vuelta al mundo y estar aquí en mi pueblo con gente que me saluda del mundo por La Serena. Calle, sí, pero estoy muy agradecido de estar aquí. Me siento muy feliz de haber vuelto a mi pueblo y de estar contigo también aquí. Muchas gracias. Bueno, pues con el compromiso de ir a Guadalupe y también de dejarnos un comentario. Claro que sí. Porque acordaros que estamos en Instagram, en Las Esquinas Más Perdidas, y este podcast sale en todas las plataformas de podcast. En la que os venga mejor nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en ebooks, en todas las que queráis. Y si nos falta alguna nos lo decís y nos ponemos. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Mi compromiso de seguir respondiendo preguntas sobre el amor está abierto. No hemos recibido ninguna, ¿eh? ¿No? Debe ser que no confían en ti como asesor amoroso, ¿no? Hombre, joder. No sé por qué. Y con lo que he contado de la Thermomix, cualquiera. De hecho, estoy seguro de que hay alguna señora, porque tú sabes que lo de la Thermomix, cuando llamas para pedirla, viene una señora a tu casa. Y te hace una demostración, ¿no? Sí, pero una señora súper bien vestida, muy amable siempre. Yo creo que les dan charlas sobre cómo hablar con la gente. Y una señora que te la quieres quedar, que te dice, señora, no quiero la Thermomix, la quiero usted. Y creo que habrá alguna señora cabreada, pero bueno, hago ya por si acaso una fe de ratas, ¿vale? De que comprarse electrodomésticos exóticos no implica divorciarse. Por ahora, que sepamos. Bueno, ni confirmamos ni desmentimos, pero insisto en que se me da relativamente bien resolver problemas del amor. Y es que me gustaría convertir las esquinas más perdidas en las esquinas más perdidas del amor. De tu corazón. Hostia, qué bueno. La esquina más perdida de tu corazón. Eso sería bonito. Anda, vamos a comer, que ya es tarde. Un beso a todos. Gracias. Nos escuchamos en 15 días. Y hacedme preguntas sobre el amor. Las Esquinas Más Perdidas, con María Machado y Dani Herrantez.